Buenas tardes a todos. Para mí estar acá y lo único que yo voy a decir, voy a moderar este panel porque son dos personas extraordinarias que están conmigo. Entonces, Catalina Ortiz Lalinde, que es la directora general de Impulsa, y Susana García Robles, que es argentina también igual que yo, pero que el impacto desde lo que ella hace en el Bitfomin, apoyando a todos los ecosistemas emprendedores y a los vehículos de financiación en etapa temprana, impacta en toda Latinoamérica. Hace como 2 años, junto con Ignacio, que está ahí, Gaitán, el decano de la Escuela de Negocios de la Sergio Arboleda, Jessica Valencia, Yanire y Lina, empezamos con este proyecto. Después a mí la vida me llevó por otros lugares y me alegra muchísimo de ver los resultados tanto del año pasado como este año de todo esto. Entonces, para mí es un tema de felicitarlos a todos ellos por todo lo que ha pasado. Me alegro mucho de que este programa haya tenido esta continuidad y llegar a este momento. Un tema que un amigo mío que se llama Sergio Zuluaga, que creo que hoy no pudo venir, que es el director de emprendimiento del Ministerio, dice es que todo el emprendimiento importa. Que cuando hablamos de emprendimiento podemos hablar de emprendimiento en la base de la pirámide y podemos ir de la otra punta al emprendimiento dinámico e innovador. Entonces, en este panel en particular, creo que el enfoque va a estar más dado por ese emprendimiento dinámico e innovador. Y primero le quería preguntar a Susana, ¿cómo ve los ecosistemas latinoamericanos en cuanto al emprendimiento, en cuanto al apoyo del Bitfomin en todo eso? Y también cómo el Bitfomin ve al emprendimiento en distintas categorías, o sea, si realmente hay una categorización y entonces hay que tratar al emprendimiento en cada caso de una manera importante, pero con programas y actividades específicas. Y después le quiero preguntar a Catalina específicamente desde Impulsa Colombia, ¿cómo lo están haciendo ellos? ¿Cuáles fueron todos los logros que ha habido en este último año y medio que yo fui testigo, que ha sido un esfuerzo muy grande de su equipo? Y entonces, desde ese punto de vista también, el rol que juega Impulso y la organización que ella lidera. Un último comentario mínimo antes de que ellas empiecen a hablar es que yo veo que todas las grandes organizaciones de apoyo al emprendimiento latinoamericanos y en Colombia están liderados por mujeres, y eso es muy importante. Desde el FOMIN, Impulsa, Ventures, Endeavor y un montón... APSCO, NXTP en Argentina, que nos visita hoy, digamos, o sea, están liderados por mujeres. Es un tema, Guaira, Joanna Harker, que va a estar más tarde, o sea, que eso no es un tema menor que para que todos se den cuenta de que las mujeres están liderando el apoyo al emprendimiento. Bueno, excelente punto. Ya con eso nos vamos todos a casa felices, ¿no? Mira, una de las grandes lecciones del FOMIN fue entender en el año 96, cuando empezamos a invertir en fondos de capital semilla y emprendedor. No me gusta hablar de fondos de capital de riesgo porque tiene una connotación muy negativa y no es una buena traducción al venture capital. Fue que no era cuestión de plantarse, tener algunos millones, encontrar algún otro loco que tuviera también millones y sin ningún ecosistema intentar crear un fondo, intentar forzar que el emprendedor que no conocía lo que es una relación de socios y de acompañar a alguien a que entre en su empresa, entrara, y después las salidas, etcétera. Entonces, el ecosistema ha estado desde hace mucho tiempo en el corazón de los programas del FOMIN. Y era un ecosistema del emprendimiento de muchos colores y categorías. Específicamente en el área que yo lidero, es verdad, nos enfocamos en lo dinámico. Creemos cada vez más que hay que entender bien que los emprendimientos que son dinámicos, de alto impacto, innovadores, no son emprendimientos de élite, sino que es una cuestión estratégica. Si yo puedo cambiar las cosas desde arriba, impacto más todo el resto de la cadena que si intento hacerlo desde abajo. Habiendo dicho eso, eso no quiere decir que todos los demás emprendimientos que tienen otros apellidos, como decía Catalina esta mañana, no sean importantes. Un ecosistema, viene la palabra de la biología, ¿no? El pececito chiquito que se lo comía el pez gordo y el vegetal que andaba por ahí, que era el alimento del otro pez. Todos nos ayudamos a sobrevivir, ¿no? Pero es súper importante tener claro lo que es un emprendimiento dinámico. ¿Qué es lo que vemos en América Latina? Hay
manera así, muy general podríamos decir 3 categorías de países. Los países más desarrollados en el tema de ecosistemas, en el cual Colombia está, está también Brasil, está México, se han dado muy buenos avances. Hay países que están en el medio, como puede ser el caso de nuestro país, Argentina, que por un lado tiene mucho emprendimiento, pero no tiene muchas condiciones necesarias para que los peces sobrevivan en ese ecosistema. Hay países en el que están recién empezando, hay muy poca inversión, Ángel, muy poco emprendedor que entienda lo que es el crear un modelo que se valide por el mercado, no como dijo en algún momento hace un tiempo Ariel Arrieta, el modelo emprendedor no te lo valida tu mamá, te lo valida el mercado, ¿no? Porque la mamá siempre va a pensar que es sensacional, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos pasando por un momento fabuloso. Los gobiernos en toda la región se han dado cuenta que apoyar el emprendimiento es la manera de asegurar el futuro del crecimiento económico de los países. También se han dado cuenta que cuando miramos al mapa de América Latina, ninguna economía se puede definir como Innovation Driven Economy. Todos nuestros países son Factor or Efficiency Driven. Y eso los gobiernos se han dado cuenta y están empezando a apostar a ver cómo podemos cambiar las fichas, ¿no? Y también, obviamente ahora, el ecosistema es global. No podemos pensar el ecosistema para mi provincia o para mi país, hay que pensar globalmente. Entonces, vemos, y el mejor ejemplo acá es Catalina, que acaba de llegar de una gira por 20.000 países, desde el gobierno mismo, la gente, ya sea de cualquier país, necesitamos entender qué está pasando en todas partes, ¿no? Entonces, yo veo con optimismo los ecosistemas, pero veo que hay mucho que hacer y veo que ninguno podría recibir un muy bien 10, pero que todos están fuertemente avanzando. Entonces el que está más rezagado pasará en unos años a estar en el medio, el del medio en donde hoy parecen los más adelantados, y los más adelantados también necesitan hacer muchas tareas. Pues lo primero es contarles un poco que Impulsa Colombia hace parte del gobierno nacional, porque hay veces me regañan mucho mis jefes porque dicen Impulsa parece que no hiciera parte del gobierno. Qué lástima que el vice de Hart no alcanzó a llegar, porque sé que tenía muchas ganas de estar hoy aquí inaugurando esto, porque realmente el gobierno ha hecho una apuesta muy decidida alrededor de los temas de emprendimiento e innovación, y una manifestación de eso es Impulsa. En Colombia desde hace mucho tiempo, pero digamos de alguna manera muy a nivel formal, existía una gran mesa nacional de emprendimiento, y ahí se juntan las organizaciones públicas y privadas que trabajan en temas de emprendimiento. Sin embargo, una de las cosas que este gobierno se ha dado cuenta es que definitivamente ese tratamiento no diferenciado, porque en efecto todo emprendimiento importa, pero se tratan de manera diferente si uno quiere tener mejores resultados. Es decir, el tipo de emprendimiento, el tipo de apoyo que requiere un emprendedor o una emprendedora que está buscando un negocio absolutamente válido y el que está compuesto además más del 90% del tejido empresarial colombiano, es muy diferente a aquel que tiene una trayectoria de crecimiento extraordinario. ¿En qué está enfocado Impulsa? En esas poquitas. Eso es rarísimo, que un gobierno se dé el lujo de decir, mire, yo no me voy a concentrar en donde está esa mayoría, no porque no los considere importantes. Desde Impulsa, y eso lo hago mucho énfasis en eso, desde Impulsa nos enfocamos en aquellos que tienen un potencial dinámico. El SENA, los centros de emprendimiento de las universidades, mucho a nivel local, se encargan del otro tipo de emprendimiento que es el que más hay. Entonces yo creo que hacer esa diferenciación desde el punto de vista de la Mesa Nacional de Emprendimiento, entonces se abrió en dos, precisamente porque de un lado necesitamos hablar de capital emprendedor y de otro lado tenemos que hablar de microfinanzas, y estábamos sentados todos en la misma mesa. Entonces o hablabas de microfinanzas, entonces terminaba el promedio siendo muy malo. Y Colombia, y esto es cierto no solamente en Colombia, sino en las estadísticas que Kaufman tiene en el mundo, que es digamos la razón por la que hoy estoy aquí y por la que el tema femenino para mí es absolutamente prioritario tenerlo dentro de la conversación nacional acerca de emprendimiento, es porque entre más escalas en el emprendimiento, menos mujeres en cuentas fundadoras, y eso es un drama.
Es un drama primero porque la mitad de la población entonces está no intentando ser de estas emprendedoras que tienen capacidad de tener crecimiento extraordinario, y como decía Warren Buffett, solo por simple estadística le tenés que meter el 100% para ver qué te sale al otro lado Entonces ahí ya, y es absolutamente dramático que las mujeres nos pongamos en, no, yo hago emprendimiento pero lo social, no, ¿quién ha dicho que se llame social, que se llame como sea, que tenga el potencial de crecer de una manera extraordinaria y generar de esa vía, de esa forma, un beneficio social? Las mujeres tenemos que estar ahí, y el emprendimiento dinámico, aquí está Adriana Suárez, que Endeavor, la organización que ella preside, se dedica solamente a emprendimiento de alto impacto. El lío que es conseguir mujeres, yo sé que ellos tienen varias y algunas de ellas van a estar aquí hoy, pero definitivamente una de las cosas a las que invito a las mujeres que estamos en esta conversación es a no dejarnos poner solamente en el mundo del emprendimiento social, porque las mujeres somos capaces de hacer emprendimiento de todo tipo, y somos, digamos, todas esas características, todas esas flores que nos echan. Me encanta que los hombres en Colombia, pero los dos eran presidentes de compañía, eso sí también lo resalto, porque aquí nos echamos decimos que no, que maravilloso, que en mi casa manda mi mujer, sí, pero pues, digamos que lo está el presidente de la compañía, aquí todavía tenemos unos déficits de género importantes. Lo he hablado con Susana, lo he hablado mucho con Esteban. Creo que es una conversación que nos debemos como país. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? No, es que eso es porque entonces la mujer es mucho más aversa al riesgo. Carreta, la verdad es que no sabemos. La verdad es que no sabemos porque hay menos mujeres entre más escalas. Y lo cierto es que yo sí creo que ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Oye, ¿por qué hay más mujeres emprendiendo? Sí, el puesto de arepas, todo el tema que tiene que ver con la supervivencia, darle comer a mi familia, ahí estamos las mujeres, porque luego no vamos a dejar morir de hambre a nuestros hijos. Pero entre más vas escalando, hay menos mujeres. ¿Por qué? Y eso, insisto, no es un fenómeno colombiano, pero en Colombia sí que se exacerba. ¿Por qué? Digamos que esa es un poco mi reflexión inicial. E importante, digamos, y creo que me olvidé de mencionar algunas personas como Valentina Rojas e Ivonne Cuello de Andy el Futuro, más mujeres involucradas en liderazgo de emprendimiento, Patricia Salgado en la oficina del IE, que también es emprendedora. Y lo bueno es que creo que se sembró, digamos, se plantó la semilla y empezó, porque hoy está Vicky Ricaurte, que estuvo en Guaira, María Camila de Guaira. Hay muchas mujeres que han empezado a estar clasificadas dentro del rango EDI, por decirlo de alguna manera. Por ahí cometo el error de decir rango, pero sería dentro de la categoría EDI. Ahora, en cuanto al rol que, digamos, estábamos hablando de los ecosistemas y lo que vos decías también, Susana, de las cosas se están haciendo bien en muchos lugares, nadie se saca un 10, pero hay varios que están haciendo las cosas bien. Una discusión que a veces tenemos en el ámbito privado y que lo hemos hablado con Catalina, yo la escuché a Catalina en un foro hace como un mes, cuando alguien le preguntó y dijo, si Impulsa hace tan bien las cosas, que el ecosistema se torna 100% privado, ¿qué va a pasar? Dijo, es un éxito si cerramos porque cumplimos nuestra misión. El tema es, ¿cuál debería ser el rol del Estado, digamos, en emprendimiento dinámico, innovador digamos, y hasta dónde debería llegar? Porque yo sé que muchas mujeres que están acá, como hay otro conversatorio específico de financiación, digamos, me ha pasado muchas veces que he ido a lugares que es como, bueno, ¿quién me va a dar plata? ¿Quién me va a dar plata? Y entonces parecería ser que el gobierno tendría que estar financiando a ese emprendimiento social sistemáticamente. Entonces, yo personalmente, que no soy un académico estudioso de todo esto, tal vez les pregunto a ustedes, por lo que han visto, ¿hasta dónde debería llegar realmente para generar un buen ecosistema del rol del Estado? ¿En dónde tiene que cortar su participación? Bueno, el año pasado invitamos al profesor Josh Lerner a dos eventos muy importantes que hicimos en Washington y en New York, y le hicimos trabajar, ¿no? Porque Josh sabía mucho, hablaba mucho de China y de India, pero poco de América Latina, ¿no? Entonces, como todo en esta vida, con un contrato de por medio, hicimos que hiciera estudios de caso, de Brasil, de Chile, que empezara a entender la dinámica. Y él al comienzo siempre tenía la visión muy de, bueno, gobierno, mala palabra en este tema. Y cuando empezó la dinámica de América Latina, se dio cuenta que hay algunos ejemplos excelentes del rol del gobierno que justamente quiere eso, y yo me pongo al lado del gobierno con las multilaterales. Nuestro espacio tiene que ser el llenar un vacío y un gap cuando el sector privado todavía no está convencido, cuando está así en la verja, como se dice en inglés, on the fence, mirando y diciendo esto va a funcionar o no. Entonces arriesgamos nosotros, pero arriesgamos no solo con subsidios, arriesgamos poniendo todas las mejores prácticas internacionales, pidiendo retornos de mercado, porque eso
es lo que va a hacer que el sector privado entre. Y lo mismo que dijo Catalina de Impulsa, te digo, siempre en el FOMIN hemos dicho, el mejor día va a ser, por lo menos en mi grupo, cuando no venga nadie a pedirme dinero para un fondo de capital semilla o emprendedor, porque el sector privado está poniéndolo, y cuando nadie me venga a hablar de un programa de ecosistema, porque el ecosistema está funcionando. Ahí cumplimos nuestra labor, que es enganchar al sector privado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es difícil lograr eso, y tenemos que estar nosotros con ese capital paciente de saber, bueno, aceptamos el fallo en nuestros emprendimientos. El FOMIN del 96 al 2000 cometió muchísimos errores como inversor en Venture Capital, y lo digo como con una medalla de orgullo, porque esos errores nos hicieron entender lo que íbamos a hacer de ahí para enfrente, y nos ha salido muchísimo mejor. Y entonces cuando a veces nos miran y nos dicen, bueno, seguro que ustedes no quieren retorno en los fondos. No, claro que sí, tenemos retornos que Josh Lerner ha dicho que han estado totalmente mejor que el benchmarking de la industria. ¿Pero por qué? Porque hubo un tiempo en que pudimos aguantar y pudimos darnos el lujo de apoyar cosas que no salieron bien, y aprendimos, nos levantamos y seguimos caminando. Entonces creo que ese es el rol. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces es como que uno ya quedó como el ratón en el queso, le gusta mucho y sigue quedándose y crowding in el sector privado. Hay que saber decir cuando se declara victoria y uno se va y no pasa nada, al contrario, es lo mejor, ¿no? Ahí yo creo que esa pregunta vuelve la importancia de la política diferenciada. Porque una cosa es el emprendimiento, repito, tradicional, y el de subsistencia, y lo que uno necesita generar para generación, perdón la redundancia, de generación de ingresos de población vulnerable en Colombia, que negar la existencia de esa problemática sería absolutamente absurdo. Ahí hay toda una familia de, digamos, instrumentos estatales diferentes, que yo creo que pasan mucho por el microcrédito, que pasan por muchas cosas que hoy en día en Colombia tenemos. Cuando estás hablando de este otro mundo, el mejor premio tiene que ser el mercado. Y digamos que nosotros lo decimos y es facilísimo de decir, absolutamente difícil de implementar en cada instrumento es cómo se interviene el mercado para dinamizarlo, sin uno convertirse en el mercado y distorsionar el mercado. Y ahí entonces uno se la pasa hasta dónde voy y luego me devuelvo. Sí, porque alguien me decía con muchísima preocupación que Impulsa se iba a acabar porque iba a haber, yo decía, no, pues qué maravilla, o sea, si a mi trabajo se acaba por sustracción de materia, ¿cuáles son estoy enfocada en que en Colombia, estamos enfocados en que en Colombia haya más emprendimiento que crezca de manera extraordinaria, muy por encima del promedio, de eso nunca es más del 5 o 6% de las empresas nunca será más que eso. Y para eso hacemos tres cosas: trabajar en mentalidad y cultura. Yo creo que hemos logrado en un año realmente activar una conversación y generar y conectar varias de las comunidades, tanto a nivel nacional como internacional, que estamos en esa tarea. Estamos tratando de hacer nuestros pinitos de corrección de algunas de las fallas de mercado. Una de las fallas de mercado más grandes para ese tipo de emprendimiento, y para todos, pero para ese tipo de emprendimiento en particular, es una industria de financiación, porque no existe. No existe la industria de financiación para eso. Yo en eso sí, a veces me reviran del otro lado, pero yo les digo, miren, realmente es mucho más fácil conseguir microcrédito que conseguir capital emprendedor. Mucho más fácil, porque tú tienes al mundo volcado en el microcrédito hace muchísimo tiempo y ahí hay unos recursos. Todavía tenemos unos vacíos de sistema, pero cuando nosotros llegamos al mundo en el que trabajamos aquí los tres, ahí sí es el desierto del Sahara. Porque estás en el mundo donde el banco no te presta, estás creciendo, es realmente un mundo absolutamente angustioso. Ahí está Impulsa mirando cómo no solamente ponemos ese primer dólar, invitando al dólar privado para que haya fondos, para que haya diferente infinidad de mecanismos, porque creo que ahí hay un tema de prueba y error. Pusimos los primeros recursos de capital semilla para ese segmento en particular el año pasado. Y la tercera cosa que hacemos es trabajar en que las regiones tengan esta conversación. Yo le decía, mire, si se llega a acabar, pues bienvenido sea. Aparte, Catalina, una cosa que ustedes están haciendo, pero que también en el mundo de la microfinanza se hizo muy bien, es que se puso mucho dinero para contar las historias, para que se vea el impacto que se tenía. En cambio, nuestro mundo es un poco más duro, tiene menos subsidio para esas historias, y tal vez porque estamos todas trabajando tan fuerte,
no nos contamos las historias y por lo tanto no se cuentan al mundo. Y sin embargo, cuando uno empieza a hablar, por supuesto que hay historias de éxito, pero no se conocen, no se relacionan esas historias de éxito con el crecimiento económico en el país. Entonces, nos falta hacer todavía el caso de cómo atar el emprendimiento dinámico al crecimiento económico. Sí, y yo para completar esos muy buenos aportes, nosotros estuvimos haciendo un estudio más o menos que encontramos unos 250 emprendimientos dinámicos innovadores que necesitarían hoy financiación, digamos, de capital emprendedor, digamos, lo que algunos dicen capital de riesgo, pero Susana muy bien dice capital emprendedor, que me parece mucho más suave y la palabra, digamos, y más demostrativo de lo que realmente es. Pero por otro lado, hay vehículos, digamos, por ejemplo, que apuntan lo que llaman técnicamente impact investment, que están apuntando a soluciones en la base de la pirámide. Y yo personalmente conozco fondos como Ignia, que tiene, no sé, 100 millones de dólares, o no sé cuánto le quedará ahora, o mismo fondos acá como Meteor, o fondo inversor, que, digamos, todavía no ha podido colocar mucho la plata porque no han encontrado, digamos, tantos emprendimientos en los cuales hacerlo que estén apuntando a eso. Entonces, una cosa es financiamiento para negocios en la base de la pirámide, digamos que son micronegocios, que ya dijimos que hay mucho, y entonces la invitación a los que están acá también por eso es que busquen porque hay. Para los que tienen negocios en la base de la pirámide, hay fondos locales o internacionales buscando oportunidades en Impact Investment. Y para los que están en emprendimiento dinámico innovador, antes mencioné a Vicky, Camila, también está Jimena, María Elena, Caro Torres. Ellos en algunos casos, creo que 3 o 4 de estos casos han conseguido capital semilla de Impulsa, porque Impulsa está, digamos, en este momento tomando el rol con ese capital semilla para emprendimiento dinámico innovador, que, digamos, debe tomar porque no están los fondos de capital semilla o early stage todavía en el mercado. Se espera que en 2-3 años, y eso es algo que también, digamos, yo me siento parte y estamos haciendo y construyendo, es tratar de que existan desde lo privado esos fondos. La última pregunta, porque quedan, digamos, unos minutos y ahora sí tiene que ver más a título personal de ustedes, no estaba acá en el guión, es que ustedes son madres, o sea, ustedes tienen familias, conozco más a la familia de Cata que la tuya, Susana, en este momento, pero sé que Cata, digamos, o sea, tiene una gran familia y, digamos, y por otro lado sé que contestan los mails a las 10, 11 de la noche. Entonces, creo que hay muchas mujeres que están acá dirán, ¿cómo se hace para crear un emprendimiento dinámico innovador que parecería que es ultra foco en el tema 24/7 y tener familia? Creo que, digamos, ustedes de alguna manera les pueden contar porque el esfuerzo que hacen es exactamente el mismo de un emprendedor, nada más que desde otra posición. ¿Cómo compatibilizan el tema personal con, digamos, y el esfuerzo que están haciendo por crear estos ecosistemas con la vida y el rol de madres y el rol de esposas? Yo ahí, no sé, si no lo conocen, por favor véanlo, el video de Sheryl Sandberg sobre el tema de lean-in, de meterse y sobre ese tema. Y yo creo que en eso hay que ser muy cándido, es decir, uno siempre cree que está debiendo en alguno de los dos lados. O sea, decir sí, yo tengo un balance lindísimo. No, yo siempre me siento que le estoy debiendo. En este momento digo, ¿por qué? Voy a llegar tardísimo, ahora tengo que ir a la asamblea de la ANDE, voy a llegar tardísimo a la casa, no voy a dormir al niño. Cuando estoy en la casa digo, debería estar en la oficina, todo lo que hay que hacer en Impulsa, y la verdad es que uno siempre sale a deber. Pero digamos que, y yo creo que como que admitirse eso y decirlo como con tranquilidad de que en efecto es un desafío constante, diario, y que uno siempre, digamos, tiene esa tensión, que no se siente uno perfecto todos los días. Porque no, uno ve como no, todo es perfecto, soy una super madre trabajadora. Mentiras, realmente todas tenemos esa tensioncita por dentro, y yo creo que es más fácil, digamos, hablarla tranquilamente que tratar de vender una visión de que no, esto fluye muy bien. No, es absolutamente angustioso cuando uno tiene, como uno hace la magia de lograr llegar al cumpleaños a recoger al niño, pero saber que el ministro te está llamando desde el despacho, y entonces cómo logro llegar a la reunión y recoger al niño, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero creo también que, y se te ve a ti, y espero que se vea en mi caso, y es el caso de todas, estoy segura, al final es un poco lo que Janine nos hizo escribir a los panelistas para ponerlo en el website. ¿Qué es lo que nos energiza? Yo tengo muchas pasiones, y una de ellas es pensar que estoy colaborando en que la región sea más innovadora y más emprendedora. Eso a mí me mueve.
Entonces, obviamente mi marido sabe eso porque cuando me conoció, ya yo loca de la guerra desde el primer día, mis hermanas lo pueden atestiguar, soy la más pequeña y la más loca de las tres, aunque todas somos así. Cada una ha tenido un camino muy diferente, pero como muy apasionadas en lo que hacemos. Entonces, tú pruebas y adaptas. La verdad que yo antes trabajaba de lunes a sábado en la oficina y de golpe decidí, no, se acabó, sábado y domingo no. Pero ¿eso qué quiere decir? Que llego a la oficina tempranísimo y me voy tardísimo y contestaré emails durante el fin de semana, pero no veo la oficina, porque mentalmente decidí no quiero ver la oficina menos que realmente no pueda. Viajo muchísimo porque es la manera de estar en contacto con ustedes, si no, con todo el cariño que le tengo a mi institución, estoy en la burbuja de una multilateral en Washington y donde tengo que estar es en contacto con la gente. Eso tiene un alto costo, porque más viajas, mientras tanto en la oficina te siguen pidiendo cosas, ¿no? Entonces, pero al final, si uno está contenta y puede dar 100% en el trabajo y 100% en la familia, sí, estará ni un minuto no estresada, pero es un buen estrés. En el momento en que el estrés se te vuelve malo, bueno, entonces no, ya, déjalo. Yo personalmente creo que tengo unas pilas que... No sé si acá está esa propaganda del Quito Ever Ready. Digo, yo creo que voy a seguir así hasta que un día, chao, pararé. No sé, y ese día me ponen el cajoncito bajo tierra. Porque no me veo parando y diciendo, bueno, ahora voy a trabajar de 9 a 5. Pero es parte de lo que uno hace y el comprometimiento que uno hace. Entonces, yo pienso que la mujer, como... Yo personalmente no he tenido hijos, pero tengo una hermana, mi hermana mayor que tuvo 5 y siempre me dice, mira, uno aprende multitasking y lo hacemos muy bien, ¿no? Entonces, es estresante, por supuesto, pero bueno, está bien, ustedes también se estresan. Sí, todos. Todo el mundo. No, y creo que es el ritmo que al final hace que muchas veces las cosas pasen. O sea, seguramente hay algunos libros ahí que permiten ayudar a uno a ordenar y demás cosas, y el tema de procrastinización y etcétera, pero creo que al final, digamos, lo que ustedes dicen es el tema de la pasión por ver los resultados. Entonces, yo simplemente, digamos, digo que me siento honrado por estar acá conversando con ustedes y escuchándolas, y creo que todo el público que está acá tiene que saber que hay mujeres que desde su rol, digamos, en el Estado, digamos, aunque digamos, trabajan más que un privado, digamos, para los que algunos, digamos, consideran que por ahí en el Estado las cosas son lentas, bueno, o sea, yo lo que puedo decir es que no puedo evaluarlo, no soy experto en el tema, pero sí puedo dar fe de todo lo que trabajan en Impulsa y que lo hacen como si fuera un emprendimiento, y eso es lo más lindo. Y también de la seriedad y todo lo que en el poco tiempo que venimos conversando con Susana hemos logrado, y realmente el foco que tienen en objetivos, que creo que es clave. Entonces, yo no voy a decir más nada, porque creo que lo importante es que ustedes pregunten y puedan después seguir conversando sobre estos temas con estas personas tan importantes. Yanira, ¿hay preguntas ahí? Pues, vi que no hay preguntas. Ahí, digamos. Una. Bueno, una pregunta entonces. Media pregunta. Una pregunta, por favor. ¿Para un emprendedor? Buenas tardes. Yo soy Raúl Caro de pitchgroup.com. Quería preguntarle a Susana cuál es lo que tú consideras que es la mayor dificultad que ha tenido el FOMIN para articular el ecosistema de emprendimiento en América Latina, como ecosistema, como grupo de países. No se pueden tomar como grupo de países, cada país es una historia diferente. Creo que en realidad los temas que todavía están bien pendientes y que ahora estamos diseñando y a punto de lanzar este año es todo el tema de los inversores ángeles. No es un tema menor, pero es un tema muy necesario porque están al principio de la cadena de financiación. Si tú no obtienes ese tipo de financiamiento, ¿cómo vas a llegar al financiamiento de los venture capitals? Las aceleradoras están haciendo mucho para ser como esos articuladores entre mentores, ángeles y los fondos de capital, pero es un tema que cuesta mucho y cuesta por muchas razones, lo podemos hablar si quieres después más elaborado, pero el inversor ángel en América Latina tiende a ser un inversor que
como mi cuñado una vez me dijo, a lo mejor es un ángel caído, porque no tiene aversión al riesgo. Y eso es exactamente lo contrario a lo que debería ser un inversor ángel. Ahora, yo tiendo a ser muy optimista porque trabajo en América Latina y lo que estoy viendo es toda una camada de emprendedores que hace muchos años hicieron dinero, hoy tienen entre 35 y 45 años, entienden el ciclo emprendedor y entienden que lo que pueden apostar en las fichas cada año es dinero que si lo pierden, it's okay. No pasa nada, la mujer no se les va, el marido no se les va, pueden seguir adelante. Eso, el inversor ángel de una década atrás en América Latina no lo tiene. Y es cortoplacista, entonces al final no es un ángel, es un ángel medio caído que hay que resucitar, ¿no? También Lucifer era ángel, ¿no? Entonces... A ver, nos está preguntando mucha gente que quieren tuitear, entonces creo que vamos a tener que